Olá, irmãos. Bem-vindos a mais um culto este domingo. Espero que realmente nós podamos disfrutar muito de todo o que Deus está haciendo en ese tiempo en nuestra iglesia. Es un tiempo muy especial y yo considero que realmente ese es un tiempo propicio para el crecimiento de la iglesia. Así que nosotros en ese momento podamos entregar lo mejor a Dios, alabando su nombre, entendiendo su palabra, aplicando en nuestra vida. Así que les invito a que oremos para dar inicio a este culto y que el Señor realmente pueda hablar mucho a nuestro corazón el día de hoy. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, Señor, porque tú, Señor, sigues haciendo tu obra y nosotros, Señor amado, somos obedientes a ti, Señor. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Y por eso, Señor, nosotros estamos acá para alabarte, para aprender de ti, Señor, para saber las cosas que tú tienes preparada para nosotros en esta época que estamos viviendo, época de pandemia mundial, pero nuestro corazón es libre, nuestro corazón es sano y podemos alabarte y seguir unidos como iglesia, porque tú eres fiel. Habla con nosotros, Señor, y recibe nuestra adoración en nombre de Jesús. Amén. Aún sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos, lejos parece estar. Aún sin poder la herida de tus manos tocar, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder, yo creo en ti. Enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios, eres el único y cierto camino hasta su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste y hoy vives en mí. Venciste al pecado y la muerte, y ahora soy libre al fin. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder, yo creo en ti.
yo creo en ti. Yo siempre creeré en ti. Aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti. Por siempre creeré en ti. Aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti. Creo en ti. Padre amado, en este día primero te doy gracias por la multitud de tus misericordias y porque cada día veo y palpo tu fidelidad. Señor, necesitamos tu fortaleza por tu Espíritu Santo para que permanezcamos en mansedumbre y en amor los unos por los otros, para estar firmes en estos días de tanta angustia que hay a nuestro alrededor, que podamos como tus hijos estar dispuestos a entregar de ese amor que tú nos das y así demostrar con hechos que tú eres un Dios amoroso y que solo en ti hay salvación y paz. Señor, que estemos solícitos a entregar nuestro tiempo a tu obra y a acudir y a escuchar las necesidades de los que nos rodean y el mundo vea en nosotros que solamente tú eres un Dios grande y maravilloso, que nos riges, que nuestras vidas están a tu servicio y que puedan recibir de tu amor y sientan la paz que tan solo tú sabes dar, que no es una paz pasajera, sino que es una paz eterna, Señor. Y como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén y amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas
siempre, como inagotables, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Padre Santo, te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias por lo bueno y misericordioso que eres con nosotros. Gracias te damos, Señor, por la vida. Gracias te damos por todo lo que tú nos das, Señor. Te pido, Señor, de una forma muy especial, Señor, el día de hoy, por nuestra iglesia. Te pido por la iglesia ICQ, por nuestra congregación. Te pido por nuestro pastor líder, por la familia pastoral, bendíceles grandemente, dale fortaleza y sabiduría. Te pido, Señor, por los líderes de nuestra iglesia, dales sabiduría para poder dirigir a los diferentes ministerios de nuestra iglesia. Gracias te damos por ellos y te pido, Señor, que tú derrames abundantes bendiciones para nuestra congregación. Gracias te damos por todo lo que tú nos das. Bendice grandemente a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca
Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Mi fuerza eres tú, Señor, mi escudo eres tú, Señor, mi roca eres tú, Señor, por siempre te amaré, mi refugio. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte, hacer tu voluntad. Hermanos, muy buenos días, les saludo en el amor del Señor. Les quiero compartir un versículo que está en Malaquías 3:10 que dice: traigan íntegros el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, el Señor nos dice que Él derramará bendición sobre nuestras vidas y que suplirá todas nuestras necesidades de alimento, porque Él nunca ha perdido el control de la vida de sus hijos. Hermanos, les invito a ofrendar y a diezmar para la casa del Señor, ya que esto ayudará a hermanos que están pasando necesidades en tiempos de pandemia. Esto se puede hacer a través de la cuenta corriente que aparece en la pantalla o llamando al celular que se indica, y un hermano pasará por su casa a retirarlo. Ahora les invito a orar. Amado Señor, le doy las gracias, Papito amado, le doy las gracias por el día, porque todas sus misericordias, Señor, son renovadas día a día, Señor. Gracias porque no nos ha faltado nada, porque usted ha estado a las puertas, Señor, para cubrir todas nuestras necesidades. Señor amado, le quiero también dar las gracias por cada hermano que ha dispuesto su corazón para ofrendar en este día, Señor. Y para los que no han podido, también derrame bendición, Señor, en sus vidas y en sus trabajos. Les doy las gracias también, Señor, porque sabemos que con todos estos dineros, Señor, se están ayudando a muchos hermanos que están padeciendo necesidad. Le pido también, Señor, que ponga sabiduría en la administración de estos dineros, Señor, que son para cubrir cosas, Señor, de nuestra iglesia, y para que todo lo que pueda ser recolectado, Señor, sea bien distribuido. Le doy gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.
la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. No mucho tiempo después de escribir Primera de Tesalonicenses, Pablo recibió un reporte sobre los cristianos en Tesalónica de que los problemas que él había tratado en esa carta no solo habían continuado, sino que habían empeorado. Las persecuciones se habían intensificado y los cristianos tesalonicenses estaban confundidos y atemorizados respecto al regreso de Jesús. Así que Pablo envió esta breve carta que está diseñada para tener 3 secciones que abordan los 3 problemas en esta iglesia. Pablo primero ofrece esperanza en medio de su persecución continua y ofrece claridad acerca del venidero día del Señor. Y luego, finalmente, él reta de manera muy específica a las personas ociosas que se negaban a trabajar con normalidad. El final de cada una de estas secciones está marcado claramente con una breve oración final. Pablo inicia con una oración de acción de gracias por el continuo amor y fidelidad de los tesalonicenses y específicamente por su perseverancia. Él se ha enterado de que sus vecinos griegos y romanos, y quizás hasta los judíos, han intensificado la persecución de estos cristianos. Son una minoría religiosa que se enfrenta a una violenta opresión, y Pablo está preocupado de que ellos podrían dejar de seguir a Jesús si la cosa se ponía peor. Así que Pablo les recuerda, como lo hizo en la primera carta, que su sufrimiento, por estar asociado con Jesús, es una manera de participar en el reino de Dios. Jesús fue coronado como rey por su sufrimiento en la cruz, así que sus seguidores mostrarán su victoria sobre el mundo imitando la perseverancia no violenta y paciente de Jesús. Pablo también les recuerda que esto no durará para siempre. Cuando Jesús regrese, Él traerá su justicia y la aplicará a aquellos que los han oprimido y derramado sangre inocente. Específicamente, Él dice que su castigo será la exclusión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo aquí no especula sobre el destino de aquellos que rechazan a Jesús, excepto para decir que a lo largo de sus vidas no quisieron tener nada que ver con Jesús, y al final van a obtener lo que desean, ser distanciados de una relación con su Creador y Rey. Y para Pablo, esta es la peor de las tragedias. Elegir la separación de Jesús, la fuente de toda vida y amor, es abrazar tu propia perdición. Él cierra esta idea orando para que Dios use sus sufrimientos para traer un profundo cambio de carácter dentro de ellos, de modo que sus vidas honren el nombre de Jesús. Pablo entonces pasa a tratar un asunto específico relacionado con el regreso de Jesús y el día del Señor. Alguien en la comunidad de la iglesia en Tesalónica había estado esparciendo información equivocada a nombre de Pablo, diciendo que el acto final de justicia de Dios sobre la maldad humana, el día del Señor, estaba sobre ellos, que ya había llegado. Y esta gente probablemente habían estado prediciendo fechas sobre el final de todas las cosas y estaban asustando a otros cristianos. Y puedes darte cuenta de por qué. Debido a la intensa persecución, eran vulnerables a que alguien dijera que Jesús ya había venido como ladrón en la noche. Ellos habían sido dejados atrás. Quizá Jesús abandonó a los tesalonicenses en su sufrimiento. Estas palabras realmente molestan a Pablo. Están distorsionando su enseñanza. El regreso de Jesús nunca debería inspirar miedo, sino más bien esperanza y confianza. Pablo les recuerda todo lo que les enseñó acerca del regreso de Jesús cuando estaban en la ciudad, y aquí les ofrece un breve resumen. En realidad, esta explicación es demasiado corta. Este párrafo tiene muchos enigmas y problemas de interpretación, pero lo que está claro es que Pablo cita el conocido tema de los profetas Isaías y Daniel, de que los reinos de este mundo continuarán produciendo gobernantes que se rebelan contra Dios, como lo hicieron antes Nabucodonosor o el rey del norte. Estos líderes se habían exaltado a sí mismos, asignándose autoridad divina. Y para Pablo, estos antiguos reyes y profecías nos proveen imágenes y nos muestran un patrón que Pablo vio cumplido en su día, en los emperadores romanos Calígula y Nerón, y esperaba que se repitiera otra vez. Esa historia terminaría con un gobernante profundamente rebelde, empoderado por la maldad misma, alguien que desatará el caos y la violencia en el mundo de Dios, pero no para siempre. Cuando Jesús regrese, Él confrontará al rebelde y a todos los que cometen maldad y liberará a su pueblo. Así que el punto de Pablo aquí no es animar a los futuros lectores a la especulación apocalíptica, sino consolar a los tesalonicenses.
Él está recordando las enseñanzas de Jesús en Marcos 13, donde dijo que los eventos que anunciarán su regreso serían muy públicos y evidentes. Así que ellos no necesitan estar atemorizados o preocupados porque fueron dejados atrás. Más bien, deben mantenerse fieles hasta que Jesús regrese para liberarlos. Así que, en su oración final, Él le pide a Jesús y al Padre que consuelen y fortalezcan a los tesalonicenses para que permanezcan fieles en el camino de Jesús. Lo cual lleva a Pablo a su tema final, un reto para aquellos que estaban ociosos, lo cual no significa simplemente que eran perezosos. Se está refiriendo a personas que eran irresponsables y se negaban a trabajar para sostenerse a sí mismos, resultando en vidas personales caóticas. Pablo ya había tratado este problema en su primera carta y parece que se había puesto peor. Ahora, no sabemos con certeza por qué algunas personas en esta iglesia se negaban a trabajar. Es posible que este problema estuviera conectado con el anterior. Quizá algunas personas pensaban que Jesús regresaría muy pronto, así que renunciaron a sus trabajos y dejaron de vivir su vida normal. Pero es más probable que Pablo esté hablando de un problema relacionado con una práctica de cultura romana llamada patronaje. Así que tenías personas pobres viviendo en las ciudades quienes se hacían clientes, una especie de sirvientes personales de las personas ricas, y se mantenían de su generosidad ocasional. Pero habían muchas condiciones no evidentes. Esto a veces involucraba a los sirvientes en la manera corrupta de vivir de sus patrones, sin mencionar que tenían un salario impredecible. Así que esto parece ser a lo que se refiere Pablo cuando dice que estas personas llevan una vida desordenada. No están trabajando y se están metiendo en los asuntos de otros. Pablo entonces les recuerda del ejemplo que les dio cuando estuvo con ellos. Él no les pidió de su dinero, trabajó para poder sostenerse a sí mismo y para poder servir a los tesalonicenses sin tener que cobrar. Él dice que este es el ideal. Los seguidores de Jesús deben imitar el amor sacrificial de Jesús al trabajar duro para poder proveer para sí mismos, de modo que sus vidas puedan ser de beneficio para los demás. Él concluye con una oración final para que en medio de toda su confusión y sufrimiento, Dios les conceda paz a través del Señor Jesús, el Mesías. Esta breve carta a los tesalonicenses nos ayuda a ver que la creencia de los primeros cristianos sobre el regreso de Jesús y la esperanza del juicio final no eran ideas que procuraran generar especulaciones sobre las fechas de los tiempos apocalípticos. Más bien estas creencias trajeron esperanza, inspiraron fidelidad y devoción a Jesús, especialmente para los cristianos perseguidos que se enfrentaban con violenta oposición. Así que, para las generaciones posteriores de cristianos, ya sea que enfrenten persecución o no, esta carta nos recuerda que lo que esperamos que suceda moldea aquello que motiva tu vida diaria. Y de eso se trata Segunda de Tesalonicenses. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Este panorama bíblico nos ayuda mucho a poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Y como les había dicho, nosotros vamos a seguir dentro del mismo tema de Tesalonicenses 1, ahora hablando del Tesalonicenses 2, sobre lo que yo les había prometido, seguir hablando sobre la vuelta de Cristo y algunas cosas que yo considero que son importantes que nosotros podamos aprender durante ese tiempo. No se olviden que nosotros estamos en nuestra super serie llamada Lee la Biblia, desde el año pasado, en que estuvimos estudiando el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento ya estamos en la segunda carta a Timoteo. Para la próxima semana que podamos todos juntos leer Primera de Timoteo y seguramente Dios va a hablar mucho a nuestro corazón. Así que vamos a la predicación de hoy, que tiene que ver justamente con Segunda de Tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses. Esta segunda carta de los tesalonicenses sigue hablando del mismo asunto de la primera carta. Parece que algunos sensacionalistas estaban confundiendo a los creyentes de Tesalónica acerca de algunos asuntos referentes a la vuelta de Cristo. Y nuevamente se veía la iglesia ansiosa, confundida justamente por eso. Y hoy en día, hermanos, parece que las cosas también vuelven a pasar
nosotros vemos que cada video o comentario que una persona encuentra, por ejemplo, en internet, de nuevo nos mueve a lo que ya sabemos y nos conturbamos. Parece que por más que nosotros hayamos enseñado sobre este asunto muchas veces y que hemos orientado a que nosotros estemos preparados, que esta es la voluntad de Dios, parece que cada situación de apariencia escatológica, nuevamente nosotros encontramos a los creyentes afligidos y preguntando, Señor, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué eso nos está pasando, Señor? Y nuevamente entonces nos ponemos afligidos y preocupados. Y como ya habíamos hablado, hermanos, yo les había dicho la semana pasada que nos basta saber en la realidad que nadie sabe cuándo Cristo va a volver. Y los detalles también no son tan claros lo que la Biblia pone. Podemos quizás especular y hacer varias cosas buscando textos fuera de contextos para intentar poner una nueva teoría, pero estas teorías han cambiado con el tiempo muchísimo. Desde hace 2000 años atrás, las teorías muchas veces se han cambiado. Así que nadie sabe en la realidad. Pero una cosa sí nosotros sabemos y podemos afirmarles como pastor y como líderes, es que en la realidad, hermanos, todos nosotros tenemos que estar preparados. Aunque Cristo vuelva hoy en la noche, estaremos preparados. O si va a demorar mucho, más 2000 años, que estemos preparados y que enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que tenemos que estar esperando el Señor todos los días preparado, con nuestro corazón preparado para cuando esto pase. Pero muchas veces, hermanos, los creyentes solo se activan en la verdad para estar preparados, vigilar, cuando se sienten amenazados por el día del juicio. ¿Por qué esto pasa? Pero realmente, hermanos, es así como muchas veces hemos vivido. Yo ya estoy en el ministerio pastoral a más de 30 años y siempre he visto la misma cosa, que cuando empieza a llegar en estos momentos o eventos escatológicos, ahí el cristiano se anima y empieza realmente a hacer alguna cosa y se activa para ser un buen cristiano. Pero en la realidad, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados todo el tiempo. Otra cosa también es que se habla mucho sobre este asunto en las redes sociales, más que nunca. Ideas plagadas de deducción y de sensacionalismo confundiendo a la gente. Imagínate que cuando la gente viene a estudiar Apocalipsis, nosotros hemos hecho esto hace un tiempo atrás en nuestra iglesia, que abrimos el curso para estudiar Apocalipsis palabra por palabra. Poca gente participó, no hizo un gran peso y era un asunto tan importante. Y algunos empezaron y también abandonaron en la mitad, no quisieron, porque en la realidad estaban tan confundidos con lo que venía desde afuera, que venía de internet, que la gente estaba confundida y tenía temor de un libro maravilloso, un libro que realmente nos enseña la voluntad de Dios, y es un libro para que los que realmente lo estudian en profundidad disfrutan mucho como cristianos, mucho, porque realmente habla de cosas lindas sobre el reino de Dios, sobre la victoria de nuestro Señor. Así que, hermanos, sobre estos asuntos que se encuentran en internet, estos videos que muchas veces la gente ve y que toma como la verdad, la palabra de Dios, porque fue un teólogo, fue un doctor en teología que dijo, y no buscan la palabra de Dios. Hermanos, es el Señor que tiene que decirnos. Es en la realidad su palabra el que tiene que realmente cambiar nuestro ser. Y sobre estos asuntos que encontramos en internet, personalmente, yo creo que poquísimo o casi nada se puede rescatar de estas materias. Así que les animo, hermanos, que leamos la Biblia, no textos sobre algún trecho de la Biblia. A la gente le encanta eso. Yo voy a estudiar Apocalipsis. Déjame ver todos los videos de Apocalipsis, todos los libros que hablan de Apocalipsis, pero no leen Apocalipsis. Y no van directamente a intentar. Y cuando lo leen, ya están tan confundidos, tan llenos en la realidad de toxicidad, de todas estas ideas que muchas veces les confunde, que acaban no
no sacando lo mejor. Así que les animo que puedan leer la Biblia, porque la internet, hermano, está muy lleno de opiniones. Son varias opiniones de varios grupos, de varios, como se dice hoy, fake news, ¿verdad? Y confunden realmente el creyente. Y para el creyente verdadero, hermano, el que está vigilando, esto yo puedo afirmarles: el día del Señor será un día maravilloso. Es el día de nuestra redención. Es el día en que la realidad nosotros seremos rescatados por Él y que seremos llevados para estar para siempre con nuestro amado. Como iglesia estaremos viviendo eternamente con Él. Así que no os dejéis mover ni os conturbéis. Este va a ser el tema de hoy y el título de esta pregación. No os dejéis mover ni os conturbéis. Yo saqué ese título justamente nuevamente del texto bíblico que dice así, en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 2, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, ni el sentido de que el día del Señor está cerca. Así que Pablo empieza esta carta a los tesalonicenses diciendo: chiquillos, no estén preocupados con esas cosas que ustedes están escuchando, porque ustedes se están moviendo de lo que ya les enseñamos, de lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado, de lo que Jesús nos ha enseñado, y han tomado doctrinas nuevas, enseñanzas nuevas que no les va a llevar para ningún lugar. Así que para Pablo, hermanos, el asunto sobre la vuelta de Cristo era un asunto muy práctico, no teórico y teológico, era un asunto muy práctico, como ya habíamos dicho para ustedes la semana pasada. Lo que en la realidad nos cabe saber sobre cómo va a ser y cuándo va a ser es muy poco. Cómo debemos estar cuando llegue el momento de que Él vuelva, esto sí es lo más importante. Así que hay muchos que están estudiando, que están intentando saber, quizás hasta el día, si realmente va a ser en el inicio del año, el fin del año, cuando esto pase. Y la gente hoy tiene temor de una tercera guerra mundial, tiene temor de las cosas que están pasando, porque hay mucha especulación. Y la gente, en vez de creer en Cristo y vivir una vida cristiana 100%, ellos están más preocupados en querer saber cuándo va a ser. Y esto en la realidad, hermanos, muestra que nosotros quizás no estamos muchas veces preparados para cuando Cristo vuelva. Nosotros tenemos que entender que lo más importante es estar preparados. Si vuelve hoy, estoy preparado. Si demora algunos años, estoy preparado. Y voy a prepararme más todavía. Es una práctica diaria de vigilar, de estar en la presencia de Dios. Pero esto es importante porque cuando la gente escucha en la palabra de Dios que dice así, hay que vigilar y velar, Él no está hablando que es para estar atento a las señales. Cuando dice de estar vigilante no significa, tengo que estudiar para saber si estas son las fechas porque el Señor dice que tenemos que vigilar. Hermanos, lo que está hablando en esto es estar preparados. Es cuestión de obra de justicia y de santificación. Y la Biblia nos dice exactamente eso. Mira, Mateos 24, 42 al 46, nos enseña justamente eso. Y son palabras de Jesús. Dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Ves que lo que el Señor está diciendo es estar preparado? Aquí no es conozca cuándo va a ser, no es lo que el Señor dijo. Y sí, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis.
Imagínate, si tú estás pensando que es esta hora, posiblemente no va a ser, porque vendrá en la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Porque también, hermanos, hay muchos infieles e imprudentes que siguen el cristianismo, solo esperando esos momentos de tempestad para activarse, el cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Y el alimento, hermanos, no es un alimento escatológico. Y el alimento que está hablando acá es vida consagrada. Es conocer a Cristo íntimamente, vivir y aplicar la voluntad de Dios. Y termina el texto diciendo, bienaventurado aquello siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Por esto, hermanos, yo siempre les estoy enseñando que caminen conforme la voluntad de Dios. No hay pérdida en eso. No hay ningún error teológico en eso. Esto es la enseñanza de nuestro Cristo. Entonces, estén vigilando, mira tus obras, mira cómo está tu corazón, vence todas estas áreas, porque esto vale mucho más que tú tengas el conocimiento de cuándo va a ser y cómo va a ser la vuelta de Cristo. Posiblemente vas a estar muy equivocado. Así que esto es lo que dice entonces en Mateo 24, 42 al 46. Ahora, respecto, hermanos, de las señales que la Biblia nos dice sobre la vuelta de Cristo, es solo para que nosotros en la realidad podamos saber que nuestra redención está cerca. Solamente esto es lo que realmente importa, no para que estemos ansiosos. Esto no es la voluntad de Dios ni de los apóstoles cuando enseñaron esto en su palabra. A veces nosotros también estamos muy acostumbrados a escuchar esto. Guerra, terremotos, peste, hambruna, anticristo, la marca de la bestia. Y nosotros caminamos en dirección a estas palabras y no tratamos lo más profundo de nuestra vida. Y aunque estas dos últimas que yo cité, el anticristo y la marca de la bestia, muchas de estas cosas en la realidad son especulativas y en su mayoría falsas. Pero sí, nosotros nos firmamos mucho en escuchar estas cosas para poder analizar cuándo va a ser. Y ¿qué importa saber si tú no estás preparado? Lo más importante es estar preparado, como nosotros dijimos en la última predicación. Pero muchas de estas cosas, hermanos, que estamos hablando sobre guerra, terremoto, las pestes, la hambruna y todas estas cosas que eran profecías, no dependen de nosotros. ¿Ya pensaste en eso? Tú no puedes hacer nada. ¿Y qué resulta saber? Ok, esta peste del COVID-19 es referente a la vuelta de Cristo. ¿De qué resulta saber si tú no estás preparado? O porque tú quieres empezar a prepararte a partir de ahora, porque sí se confirmó que esta es la señal profetizada por el Señor. Así que, hermano, muchas de estas cosas no dependen de nosotros. No tenemos el control sobre ellas. Es profecía. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ni siquiera podemos orar al Señor para que no venga. No podemos. Porque es profecía. Es prometida por el Señor. Tenemos que más que decir, Señor, hágase su voluntad, que pase todo lo que tú deseas que realmente pueda pasar. Pero, hermanos, hay otras señales del fin del tiempo que sí tienen que ver con nosotros. Cosas que sí nosotros podemos controlar entre nosotros mismos. Y es sobre esto que me gustaría hablar en esta predicación de hoy, para que nosotros estemos preparados. Se encuentra en Mateo 24, del 6 al 14, que dice así: Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os conturbéis. La misma palabra de Pablo. No estén asustados cuando estas cosas estén pasando, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, vas a orar para decir, Señor, que no pase lo que tú quieres que pase. ¿Entienden? Pero aún no es el fin. Mira, palabra del Señor dice, aún eso no es el fin. Eso no es el fin. Porque se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino. Y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y sabe qué, hermanos? Mira lo que dice el texto. Y todo esto será principio de dolores. No es el fin. No es el fin.
Son las trompetas del Señor sin tocando para llamar la atención de un pueblo, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, para que nos demos cuenta de que el Señor nos está llamando a arrepentirnos y a vivir una vida digna de los que van a ser llevados juntamente con Él. Así que todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hablando de lo que seguiría la iglesia padeciendo justamente esta persecución de toda la gente, dice. Y a partir de acá es lo que realmente me interesa y que deseo realmente enseñarles. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso me interesa tanto estas cosas finales que se está hablando, porque esto sí marca el fin de todas las cosas. Y estas cosas a veces no estamos preocupados por las primeras, porque es principio de dolor y quizás nos duele. Pero en la realidad lo que el Señor nos está enseñando es que tenemos que estar preparados hasta el fin. Y la palabra es, el que persevera, este va a ser el que va a estar con Él. Y en el tiempo final va a ser arrebatado con Él. Hermanos, así que cuando se usa la palabra aquí, muchos, se refiere a la iglesia. En primer lugar, no se refiere al mundo. Porque ya no está hablando de toda la gente como habló antes, de que toda la gente perseguiría a los cristianos, sino que ahora está hablando uno a otros, los que tropezaron. Entonces los que estaban en el camino y tropezaron. Entonces aquí está hablando principalmente en esta parte que yo les hice énfasis, está hablando justamente de la iglesia, de nosotros, de ti y de mí. Muchos tropezarán. A mí me gustaría tratar algunos de esos puntos y quiero empezar por acá. Muchos tropezarán. Y habla aquí, hermanos, de una apostasía generalizada. Muchos, no son pocos, no son algunos. Muchos, será visible, será algo que nosotros vamos a mirar la iglesia y vamos a ver mucha gente tropezando, mucha gente caminando conforme a la voluntad del hombre, no conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros a veces estamos queriendo encontrar culpable, pero era profecía del Señor. Muchos llegan a pensar que apostasía tiene que ver solo con dejar de creer en Dios. No, esta persona radical seguía a Cristo y que ahora ya no lo sigue. Hermano, a veces no es exactamente eso. Me gustaría realmente poder analizar un poquito más en profundidad con ustedes. Hoy en día, por ejemplo, hermanos, hay más personas saliendo de las iglesias que personas entrando en la iglesia. Pero ¿cómo eso, pastor? No tiene mucha lógica. ¿Significa que la iglesia está disminuyendo? No, hermanos. La iglesia prevalece y cada uno que va entrando va haciendo parte del número que va creciendo de la iglesia. La verdad es que hoy en día hay un evangelio muy light. Hay un evangelio que mira las necesidades del hombre en vez de llevarlos a cumplir realmente la voluntad de Dios. Y esto pasa entonces que la gente viene a Cristo y encuentra en la iglesia muchas cosas, a veces personas carnales, personas que no quieren hacer la voluntad de Dios y se desaniman. Encuentran que las personas de la iglesia son semejantes a la gente del mundo y que no hubo ningún cambio en su vida, también se desaniman. Y otros vienen y se adaptan a eso, pero después cuando el Señor le empieza a tirar la oreja a través de los pastores para que puedan ser personas de buenas obras, también se van. Y hay más personas hoy abandonando la fe en Cristo, quizás porque su fe no era tan firme, pero eso también se incluye dentro de la apostasía, porque llegaron a creer, amaron el estar como iglesia, el servir a Cristo, y se enfriaron y con el tiempo se transformaron en personas tal como eran antes de Cristo. Otra cosa que nosotros también podemos ver
es que hoy en día la iglesia está más preocupada en entretener a la gente que enseñar realmente a vigilar. Hoy en día a veces hasta culpan al pastor porque la gente se va de la iglesia. Yo he escuchado esto y quizás tú mismo me has acusado alguna vez de esta circunstancia. Pero lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a enseñar a los hermanos y a tirarles la oreja y decir, hermano, eso no es actitud de cristiano, la gente no quiere, porque la gente quiere un pastor que sea entretenido, que venga a ser el pastor de cabecera, que estén preocupados por mí, aunque yo no esté preocupado con nada, aunque yo no sea fiel en los diezmos, aunque yo no esté involucrado en ningún trabajo en la iglesia, estoy ahí solamente parasitando muchas veces dentro de la iglesia, sin realmente hacer mi parte como cuerpo de Cristo. Y hermanos, la cabeza no es el que hace todo, el cuerpo tiene que trabajar en conjunto y la gente no le gusta eso. Exactamente eso tiene que ver con esta apostasía generalizada. La gente quiere un club social y no realmente una iglesia viva en que tú tienes que hacer su parte y comprometerte. Tienes que priorizar la iglesia, tú priorizas mucho tu vida, tu auto nuevo, tu trabajo, sus paseos, pero no prioriza la iglesia. Y entonces la iglesia es una cosa como secundaria, una cosa bonita en ti, pero eso también de alguna manera es apostasía de gente que está dentro de la iglesia, pero que están apostatando de nuestro primer principio que el Señor mismo nos ha enseñado. Así que prefieren muchas veces una iglesia que entretiene que una iglesia que les enseñe a vigilar. Otra cosa es que a veces la gente ha buscado tener una vida muy superficial, una vida cristiana muy superficial, y les gusta eso. Y les buscan pastores que no les cobren eso. Hoy en día la gente está buscando iglesias grandes donde te puedes entrar, saludar a algún amigo que te parece interesante, salir y que no haya ningún tipo de cobranza y que yo reciba información así como que las que yo quiero recibir. Y ahí estamos viviendo épocas complicadísimas, hermanos. En la realidad, a mí me preocupa mucho eso, porque hoy en día la gente, ellos no buscan un pastor para decir, pastor, ¿cómo estoy? ¿Tú crees que estoy actuando como el Señor? Hermano, tú que eres más espiritual, ¿yo estoy realmente agradando al Señor? Tú que me conoces mi vida, ¿hay algo que tenga que mejorar? Esto hoy en día no se habla. Se habla de que haga lo mínimo posible, cosas que realmente no van a afectar a la gente, que el culto sea cortito. Es todo en la realidad hoy para agradar a la gente y vivir una vida mucho más superficial. Y si uno empieza a cobrar, la gente dice, no, pero el evangelio no es así. Vivimos bajo la gracia. Hermano, lo siento, tú estás viviendo bajo una desgracia, porque tú vas en camino a perder realmente lo que Dios te entregó. Y que tú estás poniendo en riesgo tu vida espiritual, está poniendo en riesgo la eternidad, hermanos. Así que nosotros tenemos que en la realidad vivir y priorizar esta vida con el Señor, esta vida en iglesia. Y esto para mí es apostasía, porque esta iglesia en nada se parece con la iglesia primitiva, esta iglesia que estamos hablando. Y ojalá que nosotros no estemos por eso. Y doy glorias a Dios porque hay muchos que entenderam eso, hay muchos que están entendiendo eso y que estamos orando juntos y que estamos buscando santificación y si estamos mal nos pedimos perdón, perdonamos, queremos crecer, queremos ser santos, queremos ser familia de Dios. Dios está haciendo una obra increíble. Otra cosa también que el texto decía es que se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. También está dentro del mismo contexto de la iglesia interna. Así que habla de división, habla de conflictos internos, que cuando la iglesia, que debería ser la imagen del amor de Dios, de la misericordia, de la gracia, del cariño de Dios, del amor entregado al necesitado, nosotros, la gente ve hoy la iglesia y se asusta y dice, ¿qué está pasando acá? Gente se atacando uno a los otros, gente que va de casa en casa queriendo confundir, queriendo en la realidad causar división, entregar al pastor, estar hablando de su familia, estar hablando de otro hermano. Esto no se hace, hermanos, eso no es cosa de cristiano, esta es obra del diablo, esta es obra del enemigo. Esta, si tú quieres poner el anticristo en esta cosa, esta es obra del anticristo y quizás tú estás siendo un anticristo, estás realmente actuando de esta manera. Así que se entregarán unos a otros se aborrecerán. Así que
Yo oro al Señor que saque todo este espíritu de protesta, de rebelión, de murmuración. Uy, cómo es difícil esto. La gente le pica la lengua para ir y hablar a otro. Oye, no me gusta eso, lo que está haciendo. ¿Por qué no viene a hablar con uno? ¿Por qué realmente no abrimos la Biblia y vemos lo que es la voluntad de Dios? Pero no, a la gente le encanta ir y empezar a murmurar y hablar con otra gente por este espíritu de rebelión que hay dentro de ellos. Pero eso no les preocupa. Esto no es señal del fin del mundo. ¿Cómo no, hermanos? Estas son las señales que más nos importa como iglesia. Estás preocupado por la guerra, por la peste, y no estás preocupada por tu corazón que está tan contaminado por la obra de la carne, la obra del diablo. Esta cosa de sembrar cizaña. Oye, hermana, ¿sabe que lo que pasó en el grupo? Parece que el pastor estuvo hablando de ti y que mintió y que algo... ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué estamos muchas veces haciendo la obra del diablo, hermanos? Así que hoy en día se ven la gente tratando a los pastores, a los líderes, hasta mismo como funcionarios. No, es que tú tienes su responsabilidad. Tú tienes que hacer lo que yo necesito, aunque yo no haga nada. Hermanos, somos todos nosotros. Yo estoy en proceso, yo no soy mejor que tú, hermano, no soy. Como pastor, yo tengo los mismos dolores que tú tienes, yo tengo las mismas dificultades que tú tienes, las mismas tentaciones que tú tienes, las mismas dificultades, todo, yo vivo igual que tú. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que Dios me escogió a mí, no a ti. Y Dios me puso, y yo tengo esta responsabilidad delante de Dios. Para mí la cobranza va a ser mayor, y yo estoy plenamente convencido de eso. Pero delante de Dios, cuando lleguemos delante de Dios, tú no vas a poder decir, pero yo vi un pastor. No, quiero saber de ti. El Señor va a preguntar cómo tú estás. Y si tú estás mal, tú no vas a poder, pero que en la realidad es que yo no era pastor. Hermano, tú estás equivocado. Esta no es la voluntad de Dios. Para mí esto tiene como señales de que hoy en día la iglesia está light, que la iglesia cada uno está queriendo buscar errores en otro, sin hacer una autocrítica de cómo yo estoy viviendo. Son épocas muy raras, hermanos, épocas que en la realidad me asusta eso por ver la iglesia. Cuando veo guerra no me asusta tanto, cuando escucho hablar de pestes no me asusta tanto, pero cuando yo veo la iglesia sin amor, una iglesia que quiere entregarse al otro, que quieren protestar, que quieren vengarse, que que viven en falta de perdón, esto me asusta mucho, porque yo veo que está pasando y es una gran cantidad de gente, son muchos, no son poquitos. Así que muchos cristianos a veces, hermanos, toman como normal y aceptable el dividir la iglesia. No, pero en este caso vale la pena y yo voy a hablar con fulano, con ciclano y todo. Hagamos una nueva iglesia. Este es un espíritu. Yo no estoy a favor de eso. En la realidad nosotros podemos permanecer y por amor a Cristo seguir firmes y perdonar y intentar arreglar. Una cosa muy diferente si tú eres echado. Y nunca nadie ha sido echado de nuestra iglesia. Si yo te echo de la iglesia y digo, tú no puedes más estar en nuestra iglesia, no eres aceptable acá porque no te soportamos, yo estaría muy mal. Pero este sería el único caso que realmente yo creo que valdría la pena. O a menos que Dios te diga, sabe, hermano, va a otra iglesia. Yo tengo un trabajo en tu vida allí, en esta otra iglesia, porque Dios te habló. Pero solo porque estás con una herida. Estos son frutos del Espíritu Santo, frutos de un cristiano. Yo estoy seguro que no, hermanos. Hay que mirar por los frutos. En la realidad uno puede quedarse en la iglesia, estar orando, estar permaneciendo, seguir perdonando, intentar arreglar dentro de lo posible lo que hay. Y yo no estoy hablando con eso sobre falsas enseñanzas. Si yo estoy enseñando falsas enseñanzas, si yo estoy enseñando cosas que no es bíblica, está bien. Pero mucha gente, hermanos, ha salido por heridas. Y no realmente por causa de eso. Porque en la realidad la gente no ha buscado, no ha tenido paciencia ni la mansedumbre para poder llegar y conversar. Oye, yo quiero saber más de eso. ¿Por qué hablas de eso si la palabra de Dios... Hermanos, hoy en día lo que pasa es que yo veo más un espíritu interno de división, un espíritu interno de querer vengarse, de hacer el mal, de destruir, parece que la vida de otra persona porque no me gustó fulano, quiero destruir, no quiero que esté en la misma iglesia conmigo. ¿Cómo va a ser cuando estemos en el cielo y que encontremos al Señor y encontremos a este hermano allá? ¿Qué vas a decir al Señor?
estamos hoy siendo preparados, hermanos. Así que no es normal querer división, hermanos. Nunca. No, Dios no desea esto para nosotros. Por pura rebeldía, sin buscar restauración, sin buscar luchar con las armas espirituales que Dios nos ha dado del amor, de la oración y el amor por la iglesia. No, eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Esto para mí parece mucho más apostasía que realmente cristianismo. Así que salir, hermanos, de una iglesia e ir para otro, a veces se está transformando en el pan de cada día. Solo porque me enojé, solo porque me hablaron lo que no me gustó. No, porque sin buscar restauración. Yo hasta entiendo si tú intentaste, estás luchando y de repente Dios también te dice, ¿sabe qué? Vaya a otro lugar, pero tú hiciste todo de tu parte. Pero esto no ha pasado. Eso no pasa, hoy en día no. La gente quiere quebrar, quiere destruir a alguien y cuando sale hablando. Es obra del enemigo. Só veo de esta manera porque son los frutos y es la Biblia que dice esto. Así que si mi pastor no hace lo que yo deseo, yo me voy. Duela a quien duela. No importa en la realidad lo que va a pasar con la iglesia. Lo importante es que yo me sienta bien. Esto el Señor ya profetizó que estaría pasando, entregándose uno al otro, haciendo el mal, aborreciéndose. Estos son señales del fin del mundo y me preocupa mucho eso. Y oro para que el Señor saque esto de nuestros corazones y que realmente nos lleven a ser personas que, aunque imperfectas, siempre tengamos el corazón para buscar restauración. Otro punto interesantísimo dentro de ese texto que dice así: se levantaría falsos profetas se levantarán. Ojo, hermanos, no se trata solamente de predicadores. Mucha gente dice, ay, quiero ver si este pastor... La gente mira a los pastores y los maestros como falsos maestros y falsos profetas. Pero yo voy más profundo en eso. En la realidad, falso profeta es toda la persona que en la iglesia se levanta desviando un creyente débil de la voluntad de Dios. Porque supuestamente tú deberías ser más maduro y deberías enseñarme cómo actuar cuando yo estoy en una crisis. Y el hermano que supuestamente tiene años de iglesia dice, no, es que yo no estoy de acuerdo, y yo pienso que está mal, y que yo veo hasta otra cosa y todo, y entonces en la realidad yo pienso que lo mejor es que tú busques otra iglesia. Eres un falso profeta, hermano. Tú estás en la realidad actuando por tu corazón y llevando a otros a tropezar en la verdadera enseñanza del Señor, que es la enseñanza del perdón. Así que si tú estás desviando creyentes débiles, nuevos de la voluntad de Dios, y les está apartando de la santificación, de la humildad, del perdón, tú eres un falso profeta. Y ahí querías culpar a un predicador o algo así, pero tú puedes ser un falso profeta. Hoy en día, hermanos, más que nunca, vemos esta cizaña levantándose en medio de la iglesia y hablando mal y destruyendo, y la gente lo toma con valor, porque si tú estás hablando es porque tú tienes que tener razón, y como ya escuché esto de otra cizaña, posiblemente la cizaña está correcta y los trigos dorados no, están equivocados. Entonces, hermanos, en la realidad, hoy en día nosotros vemos estos falsos profetas se levantando y contaminando a aquel discípulo inmaduro que todavía estaba creciendo en el Señor. Si tú no te arrepientes de esto, hermano, de estas obras malas, tú serás juzgado por el mismo Señor, no por mí, no por un consistorio. En la realidad, el Señor nos enseñó que la cizaña es el mismo Señor que va a enviar sus ángeles para sacarlos de medio realmente de la cosecha que el Señor tiene. Así que quiero animarles como su pastor, como alguien que les ama, que realmente, hermanos, deje de ser cizañero, deje de ser cizaña, un creyente cizaña, y venga a ser este grano de trigo maduro, este grano de trigo dorado que el Señor quiere cada día madurar más y hacer algo magnífico de nosotros. Un último punto que me gustaría verificar justamente con ustedes tiene que ver con que el amor de muchos se enfriará. No está hablando de pasiones carnales, que la gente ya no va a tener pasión por otra persona, que un hombre no va a enamorarse de... No, hermano, no está hablando de eso, está hablando del amor puro, el amor perdonador, el amor humilde, restaurador, el amor que se consagra a Dios, el amor por Dios, de estar en la presencia, de la consagración al Señor.
Esto yo pienso que realmente significa, y cuando la Biblia dice que el amor, en Apocalipsis, el amor se enfrió, cuando dice que perdieron el primer amor, está hablando de esta primera relación con el Señor. Está hablando también de lo más importante, el Señor es nuestro primer amor. El Señor es el amor principal nuestro. Estar con Él, conocerlo, vivirlo. Él es nuestro principal amor, el amor número uno. Y eso nosotros tenemos que cultivar, tenemos que seguir desarrollando en nuestra vida. Entonces yo veo que este amor que se enfría se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, dejarse de congregar. Y aún en esta época de cuarentena, hermanos, nosotros a veces dejamos de congregarnos. Por ejemplo, estamos orando juntos todos los días. Y lo que yo como pastor estoy esperando es una oración participativa, no assim que tú digas assim, no, cuando ustedes oraron, yo estuve orando. Somos iglesia, somos cuerpo. Manda uma oração gravada, escreve uma oração, diga, hermano, estou acá, estamos orando juntos. Seamos cuerpo. Tenemos que seguir siendo cuerpo. Esto para mí es congregar, es estar junto, porque como hoy en día se está grabando también la predicación, hay muchos que dicen, no, es que hoy no estoy con muchas ganas de verlo en la mañana, yo voy a ver en otro momento, después otro momento se olvida y por fin nos ve. El congregarse en la misma hora, de estar juntos, de mandar mensajes a través de Facebook, a través de YouTube, esto fortalece, esto hace con que seamos iglesia. Podemos, esto para mí hoy en día es congregarse. Pero aún antes, nuestra iglesia fue reconocida como una iglesia que la gente iba a veces una vez por mes y decía, no, yo soy miembro de esta iglesia. Eso no es verdad, hermanos. Los miembros son comprometidos. Congregarse es estar comprometido, y cuando no vengo es una excepción, porque en la realidad yo tuve algo serio en que no pude, porque mi prioridad es la iglesia, mi prioridad es esta familia. Así que les invito a que sigamos orando de forma participativa junto todos los días. Una otra cosa que vemos de esta falta de amor, o el amor que se enfrió, es una vida pobre de oración y de Biblia. En la realidad la gente no tiene profundidad. A veces la gente copia hasta oraciones ya escritas para poder poner, porque están cansados de orar y abrir su propio corazón al Señor. Son oraciones pobres, no conocen la palabra de Dios, empiezan a leer y se cansan, porque en la realidad amo más a este propio cuerpo, a esta propia vida, mi descanso, que realmente conocer la voluntad de Dios. No hay pasión por la obra de Dios. Hoy en día conseguir líderes buenos es muy difícil, la gente no quiere. La gente quiere ser pastoreada con un pastor de cabecera, pero no realmente servir. Y hoy el Señor está levantando un grupo, una iglesia, un pueblo de buenas obras, que están dispuestos. Si yo ya recibí el alimento, me toca a mí ahora alimentar a otros. Esta es iglesia, hermanos. Esa idea de iglesia que el pastor hace todo, el pastor cuida de mí, el pastor es el que me llama, el pastor es el que está preocupado por mí, el pastor que va a buscar la oveja. Hermanos, Jesús llamó a sus discípulos, y Él los siguieron. Cuando nosotros encontramos que algunos discípulos abandonaron al Señor, nosotros vemos que el Señor dejó que ellos pudiesen irse. Y el Señor estuvo con los que estuvieron con ellos, que dijeron, pero ¿para dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida? Hoy en día el evangelio es muy diferente, un evangelio hedonista, un evangelio que busca lo propio, un evangelio hasta humanista, que piensa en el hombre, en agradar al hombre, y no realmente en agradar al Señor. Así que la gente hoy quiere, haga culto cortito, pastor, no mucha actividad en la semana. O sea, no hay pasión como la iglesia primitiva, que se reunía de día a día y crecían y amaban al Señor y querían estar juntos. Hoy en día no, la gente es como que al domingo, 1 hora y media máximo, y a la casa, y que no me pidan nada, y que yo tenga que hacer el mínimo posible, porque tengo mi vida, tengo mis necesidades, y a veces la excusa es tengo mi familia. Pero la familia se está desviando, porque tú tampoco estás comprometido con el Señor. Tu familia no va a ser una familia comprometida también si tú no eres comprometido. Y se ve también que la fe se desvanece. No hay búsqueda de Dios. La gente no quiere buscar la presencia de Dios.
¿Cuál fue la última vez que hicimos una vigilia en la iglesia completa? Yo me acuerdo que cuando yo era joven en el Evangelio, yo iba a vigilias, casi que una vez por mes había vigilia, y cuando no había en nuestra iglesia, nosotros buscábamos hermanos para poder estar en oración, y hoy en día la gente no quiere buscar al Señor. Vemos un Dios condicionado al hombre, a su necesidad, a la circunstancia, no un Dios realmente que merece nuestra consagración completa. Creyentes conflictivos, esta es otra área que demuestra que el amor se ha enfriado. Creyentes muy conflictivos, y esto no es cosa de creyentes, los creyentes no son conflictivos, son transformados por el Señor, llenos de mansedumbre, de amor y de perdón por los hermanos. No perdonadores, no, es que yo no perdono, por eso yo no voy a la iglesia, porque el pastor habló algo y seguramente fue mirándome. Oye, qué horrible esto, hermanos, acusadores, rebeldes. Estas cosas me asustan porque realmente digo así, pucha, esto marca el fin de las cosas, y no me asusta por mí, me asusta porque soy su pastor, me asusta porque no quiero que ninguno se pierda. Y veo esto pasando, y a veces veo esto pasando entre líderes, veo esto pasando en general dentro de la iglesia. Me da pena, me asusta por pena, me asusta porque yo no quisiera que ninguno se perdiera. Estas son las cosas que para mí vale la pena tomar tiempo y preocuparse y estudiar, porque esta escatología vale la pena. Esa escatología para mí es la escatología de Cristo, para estar preparado para el día que Él vuelva. Estas señales, hermanos, vale la pena estudiar y aplicarlas a nuestra vida. Las primeras, sobre la guerra, peste, terremoto, etc., nosotros ni podemos evitarla ni cambiarla, pero podemos permanecer como creyentes consagrados, comprometidos, perdonadores, misericordiosos, sumisos, pacificador, que busca la santidad y que está buscando servir a la iglesia. El que prioriza la obra de la iglesia, que es cuerpo de Cristo, la novia de nuestro Señor, que están orando en conjuntos, que guarda la comunión del cuerpo de Cristo y no están buscando división. Para mí esto es lo que realmente vale la pena llenar nuestra mente, y que busquemos saber si esto está pasando en nosotros. Oremos para que esto no pase en nuestra iglesia, que si estos son señales del fin y que va a pasar en muchos lugares, ojalá que nuestra iglesia no, porque hemos aprendido que nuestra iglesia de forma general, todos nosotros estamos vigilantes y estamos despiertos a lo que el Señor tiene para nosotros. Estas cosas sí, hermanos, vale la pena que llenen nuestro tiempo y nuestra cabeza. Pero parece que estas cosas no son muy interesantes para muchos cristianos carnales, porque no son cosas sensacionalistas. Esta es la marca de la bestia, porque el hermano tiene obras malas, porque el hermano tiene su mente contaminada con el mundo, porque podemos ver en las obras de su mano que realmente no están cumpliendo lo que el Señor desea. Esto marca el fin del mundo. No, hoy en día la gente no está pensando en eso. Quieren cosas sensacionalistas y no realmente esto que habla de un cambio de vida para que estemos preparados para cuando Cristo venga. Hermanos, nosotros tenemos que estar involucrados en un cambio profundo en nuestra vida, comprometernos con la iglesia del Señor, dejar mi comodidad porque este mundo va a pasar y yo tengo que estar preparado. Hay muchos que se perderán y tengo que estar preparado y tengo que ayudar a otros a estarem preparados. Dejar entonces mi orgullo y mi mal carácter de lado y pedir, Señor, ayúdame. Soy enojón, soy crítico, tengo problemas, Señor, de falta de perdón. Ayúdame, Señor, quiero ser un creyente que te agrade en todo, Señor, que pueda servir la iglesia de forma completa. Porque, hermanos, el no cumplir justamente estas señales, el no cumplir realmente estas cosas, son señales de que realmente nosotros no deseamos que Cristo vuelva, o que en la realidad nosotros no queremos estar preparados para la voluntad de Dios. Y muchos hermanos están reprobados cuanto a eso. Muchos de nosotros. Quizás es tiempo de mirar y preparar nuestro corazón. Por eso que el texto nos decía, y con eso voy terminando la idea, es que más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Wow, para mí esto es profundo. La gente quiere hoy crear doctrinas de que basta tener una decisión por Cristo, estoy salvado. Hermanos, esto no es verdad.
En la realidad, la salvación es una cosa que no depende de ti, no depende de algo que tú puedas dar, no depende de una obra que podemos hacer, depende solamente del Señor. Y si nosotros lo hacemos, Él es fiel en recibirnos. Pero esto se demuestra a través de un corazón que realmente aceptó al Señor, que nació de nuevo. Y esto se ve por frutos. Si no tiene fruto, no valió de nada toda la decisión que tú hiciste en el pasado. Se ve el verdadero creyente día a día porque está siendo transformado, porque el Señor realmente está cambiando su corazón y esta persona está dejándose ser cambiada. ¿Cómo vamos a jugar, hermanos? Por el amor de Dios, esto no va a cambiar en nada nuestra salvación si tú realmente te das lo mejor al Señor. Por el contrario, va a ser semejante a lo que voy a estar hablando en 1 de Timoteo y 2 de Timoteo, cuando Pablo decía, por eso me golpeo, hago y corro para el primer lugar. Esto, hermano, va a hacer con que tú seas mejor. Así que aunque tú creas, ¿no?, que tú tomé la decisión y punto final, sé buen creyente, esté preparado. Porque si tú estás equivocado en tu punto de vista y no has hecho nada, y te quedaste solo con una decisión del pasado, creo que tú estás jugando, hermano, con tu eternidad. Así que hoy en día la gente se preocupa más por un chip que realmente estar preocupado por su mal carácter. Hoy en día queremos saber más quién es el anticristo, que querer dejar que Cristo reine en nuestra vida para que nosotros no seamos un anticristo. Queremos saber las cosas que no podemos cambiar y no deseamos saber lo que sí hay que cambiar, y el Señor desea cambiar en nuestro corazón. Nuestro compromiso con el reino, nuestro compromiso con la iglesia, nuestro compromiso con los hermanos. Así que, hermanos, son tiempos malos y muchos están durmiendo. Cuidado, la palabra de Dios ya profetizó sobre eso. Cuidado para que no caigas en más una apostasía. Esto era profecía del Señor y quizás tú estás caminando en esa misma dirección. Así que tenemos que realmente, hermanos, cuidar. Y además, hermanos, todas estas cosas, guerra, peste, terremoto, como dice la palabra, son solo principios de dolor, solo principio. Y esto ya hace más de 2000 años que son principios de dolor. Y hay algo en el texto que leímos que afirma algo más poderoso todavía, y voy a terminar con eso. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto sí, esto debería ser tu preocupación. Esto debería llenar tu mente y tu teología. Y entonces vendrá el fin cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Así, hermanos, que si no predicamos el evangelio a las naciones y discipulamos a las naciones, es porque tú no deseas entonces que Cristo vuelva. En la realidad, tu mente está más preocupada en tu salvación que realmente que se cumpla la voluntad de Dios para el mundo. Y quizás, hermanos, es por eso que la gente tanto quiere saber de los tiempos, porque no deseamos que este mundo que tanto amamos se acabe. No deseamos vivir la eternidad. Quizás creemos más en teorías apocalípticas que en la eternidad junto a Cristo. Así que es interesante pensar en esto con una autocrítica. ¿Será que realmente yo no solo estoy pensando en que, no perder mi salvación, o que realmente estoy preocupado en que el mundo conozca la voluntad de Cristo? Yo quisiera entonces, hermanos, terminar leyendo un texto que hablé en la semana pasada, muy hermoso, que es nuestra esperanza para con nuestra iglesia, así como era la esperanza de Pablo para los tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 6 y el 11 dice así: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros son hijos de la luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Así que, hermanos,
No se deje mover, hermanos, de esta enseñanza y no se conturbe vuestro corazón. No esté preocupado, hermano, por el fin. Esté preocupado por nuestra vida eterna, esto sí. No dejes que estas señales negativas internas de la iglesia que va a estar viviendo el fin del tiempo, sea la que te juzgue. Así que no duermas, vigila, camina en la luz, hermano, comprométete, oremos juntos todos los días, seamos humildes, seamos pacificadores y perdonadores, santifiquémonos juntos, unámonos en mansedumbre como familia de nuestro Dios. Y predica, hermano, para terminar esta idea, predica el Evangelio, discipula a la nación, hagamos misión mundial urgente, porque entonces vendrá el fin, hermanos. Aunque para nosotros sea el inicio de la eternidad, el fin de los que están perdidos, los que están durmiendo, los que están creyendo que son, pero en la realidad no lo son, que realmente se despierten, aún hay tiempo, y que podamos animar a nuestros hermanos. Hermano, toma la actitud correcta, son por los frutos. Yo voy a saber si tú eres un cristiano que vale la pena, un cristiano que realmente agrada al Señor, justamente porque tú tienes frutos de eternidad. Así, hermanos, que debemos perseverar hasta el fin con las ropas limpias. ¿Estás tú preparado? ¿Deseas comprometerte a este cambio con el Señor? Hermanos, hoy es día de reconciliación con el Señor. Es día de reconciliación con nuestra iglesia. Es día de hacer un nuevo pacto, una nueva actitud. Si has tenido actitudes como esta que demuestran el fin de las cosas, realmente, hermanos, comprométete con el Señor. El Señor quiere cambiar tu vida. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Guíanos, Señor, y enséñanos tu camino, Señor. Cambia nuestra vida en nombre de Jesús. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Saluda a 40 hermanos esta semana y esté preparado, hermanos, para poder vencer este espíritu que quiere destruir la iglesia del Señor. Así que hoy haz este pacto con el Señor de ser un creyente nuevo, un creyente que está en la luz, que está despierto y que quiere hacer la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga. Chao. Hola, mi nombre es Ana, vivo con mi esposo Andrés y mi hijo Eduardo. Ahora en la pandemia a tejer y a flojear, lo que no había hecho en tanto tiempo. A los 18 años, pero que verdaderamente lo acepté en mi corazón y él en mi vida hace 15 años atrás. Todo en general, el grupo de mujeres, los niños, el estar en armonía, los almuerzos y sobre todas las cosas la palabra del Señor, es lo que más me gusta. Soy Miguel Morales, soy casado con la hermana Carmen Vergara, vivimos acá en Quilpué. Tenemos un negocio en la ciudad de Villa Alemana, al cual nos dedicamos. Esto sucedió en un retiro espiritual del colegio de mi hijo Francisco. Que es una iglesia acogedora, que se rige por la palabra del Señor y que siempre está buscando la verdad. Mi nombre es Jimena Alejandra Gutiérrez Romero. Nací en Valparaíso, ahora vivo aquí en Quilpué y vivo con mi esposo Oscar y con mis dos hijas, Camila y Sofía.
Trabajo en una institución cristiana que administra 4 colegios cristianos. La verdad es que nací en un hogar cristiano, por lo tanto conocí a Cristo desde pequeña, pero lo recibí cuando tenía más o menos 14 años. La enseñanza. Creo que se ha enfatizado mucho en que nosotros podamos aprender a conocer a Dios y por lo tanto a seguirle como corresponde. Así que eso me gusta, la enseñanza.